Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, en esta noche vamos a hacer nuestra reunión mensual académica de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología desde Bogotá para todo el gremio de anestesiólogos en nuestra ciudad, pero también en Cundinamarca, en el país y toda Latinoamérica. Como sabemos, pues siempre tratamos de tener invitados del mayor nivel. El día de hoy pues tenemos un lujo de tener a la doctora Paula Gómez, Paula Andrea Gómez Henao, que nos va a ayudar a seguir discutiendo algunos puntos que vienen a ser de gran importancia, especialmente porque pues, la cirugía plástica tiene muchos aspectos positivos, por supuesto, y en anestesia también, pero sin duda alguna es uno de los grupos de tratamiento en los que existe una mayor mortalidad y viene a ser de suma importancia tocar algunos puntos que tengan que ver con la parte ética y por ello pues hemos invitado a la doctora Paula que hoy nos va a hablar sobre las decisiones éticas en cirugía plástica y estética, el papel del anestesiólogo. La doctora Paula nos pasó un currículum muy cortico de las muchas cosas que ella tiene en su formación. Es anestesióloga cardiotorácica, tiene un magíster en Derecho Médico y es estudiante de doctorado en bioética y auditora médica para América del Sur de Smile Train. La doctora Paula, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, como por supuesto es un gran gusto. Bienvenida a la reunión. Además de todo, pues es una gran amiga quien aprecio, así que con todos, la doctora Paula Gómez, continúa por favor. Bueno, gracias Darwin, gracias doctor Restrepo, a la sociedad por la invitación. Es un gusto, es un honor poderlos acompañar en estos minutos, dando un enfoque diferente del papel del anestesiólogo en la cirugía plástica y estética. Y yo no voy a hablar ahorita de las cosas tecnocráticas que hacemos nosotros como anestesiólogos. Mi enfoque va a ser un poco diferente. Quiero empezar contándoles, voy a apagar mi cámara primero para que no tengamos problemas con la imagen, con el audio. Quiero contarles que la cirugía plástica estética ha sufrido un cambio a través de los años que nos ha tocado a nosotros vivirlo hace más o menos 2 décadas, que no es como surgió, no la vemos o no la veíamos como lo que es actualmente, que podemos tener un segmento o como la llaman algunos bioeticistas de cirugía cosmética, ¿sí? Que está enfocada a la belleza y vamos a hablar un poco de eso en el transcurso de la charla. Y vamos a ver cómo nosotros como parte de ese equipo, de esas decisiones que se toman en grupo o muchas veces con base en un contrato que hacemos por mejorar nuestros ingresos de acuerdo al sector en el que nos movemos, muchas veces vemos ese lado como un escape a tener una mejor alternativa de ingresos y de pronto una vida más tranquila, pero esto también tiene un enfoque importante donde la ética debe primar y donde de pronto debemos mirar o cambiar la mirada que tenemos actualmente de lo que es la cirugía plástica y estética en referencia a lo que es nuestro papel como anestesiólogos y obviamente el centro que es ese paciente. Quiero entonces seguir con el tema haciendo una introducción para que podamos entrar en materia. Y quiero decirles que, como lo vemos desde la bioética, la medicina cosmética se ha convertido o ha sido una revolución cuando hablamos de los objetivos en los que nosotros teníamos la medicina o cómo fuimos formados o como el fin de la medicina en sí, que era obviamente el curar, el mantener la salud, el no dañar, ¿sí? Y ahorita, desde 1960, cuando empezamos a reivindicar la autonomía de los pacientes, de los individuos, a volverlos el centro de las decisiones, hacerlos partícipes de la medicina,
la cual era una medicina paternalista, donde definitivamente era el médico quien tomaba las decisiones y era algo muy tecnocrático, donde simplemente el paciente no se tenía en cuenta cuando íbamos a premedicar algo, cuando íbamos a prescribir una medicina, una cirugía o cualquier cosa. Es en parte el surgimiento de ese movimiento de individualidad, de promoción de autonomía y en sí de la misma bioética, la que ha ido llevando como inclusive al cambio que hemos visto en lo que es la cirugía o este fenómeno que nos ha traído la cirugía plástica y estética y cosmética, por llamarlo de alguna manera. Porque ahorita, como lo vemos como un servicio no solo a la salud per se, sino también a la belleza, a la consecución de la belleza. El último reporte, bueno, no es el último, el de 1999, el Hastings Center Report, hablaba de cómo los objetivos de la medicina han cambiado y se han colocado ya ciertas prioridades. Permanecemos en la promoción, la prevención, el mantenimiento de la salud, seguimos con el alivio del dolor, del sufrimiento, tenemos orientación hacia el cuidado y cuando, por supuesto, no hay cura de esa enfermedad, hacemos pro de que ese paciente tenga calidad de vida y acudimos al paliativismo, por decirlo así. Y hay un nuevo centro que es evitar la muerte prematura y, en consecuencia, perseguir una muerte más pacífica. Contextualizando entonces, vamos a hablar de la importancia que tiene la belleza en nuestra sociedad, en lo que como comunidad, como sociedad y como efecto de la globalización venimos viendo a lo largo de los años y hemos visto cómo los sujetos, como nosotros, como individuos, partes de una comunidad, de alguna manera nos volvemos serviles hacia esa virtud, hacia esa cualidad que se puede llamar o describir belleza. Y vamos a hablar un poco de por qué es tan importante socialmente y por qué siempre pretendemos o queremos alcanzar la eterna juventud. De acuerdo con los diccionarios, la belleza está dada o descrita como una cualidad de ser físicamente atractivo. Los objetos también pueden ser valorados o se les puede atribuir esa cualidad, ¿sí? Cuando se le da placer a los sentidos, a la vista, al sentir de esa misma belleza, al admirar, por ejemplo, el arte, la música, que es parte de otra percepción espiritual de belleza. Socialmente está escrito y hay estudios sociológicos donde la gente bella es considerada más exitosa, donde tienen mejor pronóstico en el desempeño de su vida profesional, de su vida personal, y resulta que laboralmente son personas que frecuentemente son contratadas y promovidas más fácilmente que cuando se comparan con las personas no tan atractivas. Igualmente son personas que son calificadas con mejor desempeño solo por su apariencia física. Y en la parte jurídica está escrito por los sociólogos también que hay una discriminación negativa, se conoce así, y que esas personas no atractivas generalmente son sentenciadas a condenas mayores y generalmente son encontradas como culpables cuando son llevadas a juicio. Entonces miren socialmente todo lo que implica el solo atributo, el valor o la virtud de ser bello o no ser bello en el ámbito en que nos movemos. De acuerdo a la globalización por la que todos hemos pasado y yo creo que hemos sido víctimas y eso está bien, no está mal. Parte de eso es la adquisición de habilidades educativas en nuestra práctica que hace que nosotros ya no pertenezcamos a un tercer mundo, sino que seguramente tengamos las mismas habilidades adquiridas educativamente o técnicamente que personas formadas en otros países, en otras regiones, pero también eso ha hecho que el ámbito de la belleza cambie y
que se tenga una visión, una vista más amplia y que esa misma belleza en el tiempo haya sufrido una transformación. Y si miramos un poco las diapositivas, vemos cómo en la línea del tiempo, inicialmente, esto siempre ha sido transversal a toda la humanidad y siempre ha tenido injerencia en el desarrollo de cualquier sociedad y cualquier civilización. Y empezamos entonces con la estética, como era definida antiguamente, no solamente era lo que hacía o lo realizado por el hombre, sino que tenía una mirada o tenía una visión sobre el cuerpo humano, y ese cuerpo humano era representado por el cuerpo de la mujer. Y podemos devolvernos a antiguas obras, allá hay una, que hacen que esa sensación de estética, de belleza, sea un placer para los sentidos. Luego en la antigua Roma hay una feminización de la belleza. En ese momento ya se vuelve algo exigido, algo que es demandado y es institucionalizado socialmente, y viene por supuesto la contraparte, que es el género masculino. Va sufriendo unas transformaciones histórico-sociales en el tiempo, en todos los escenarios del desarrollo humano. Esto quiere decir político, sociocultural, laboral, y va teniendo un papel fundamental en el desarrollo de esa civilización. Tanto así que esa belleza con el tiempo debe ser construida, debe ser mejorada y siempre debe ser perfeccionada. Es así entonces como llegamos a un término del cual les voy a hablar ahorita más adelante, que es la constitución de la violencia estética. Es aquella que enmarca la imposición de unos cánones y estereotipos arbitrarios por ciertos grupos que están estigmatizados hacia cualquier grupo. Puede ser hacia las mujeres, puede ser hacia los hombres, pero existen entonces premisas sexistas, gordofóbicas, gerontofóbicas y racistas, porque actualmente lo que vemos, es lo que les contaba antes, es siempre una búsqueda de la belleza, siempre una búsqueda de la eterna juventud, y siempre va a haber racismo desde el lado en que lo miremos, donde ese otro grupo, o sea, el grupo dominante, ¿sí?, que quiera imponer ese constructo de realidad. Al lado izquierdo vemos la foto de una persona de una tribu africana, donde para esa tribu africana esta imagen de esta mujer es belleza, ¿sí?, que es diferente a la concepción que tendríamos nosotros en América Latina. Entonces, para tener un poquito de más contexto y entender a lo que vamos, debemos hablar de esa violencia simbólica. Y les tengo que mencionar este autor francés, es un sociólogo, se llama Pierre Bourdieu, quien habló de la violencia simbólica, y él hablaba de que es una fuerza, es una violencia como tal, pero que no es física, de hecho es indetectable, ¿sí? Generalmente usa palabras e inscripciones, y genera beneficio al que ejerce ese poder. Siempre va a haber un grupo dominado y un grupo dominante y unos dominados. Siempre va a haber una relación de poder, y ese dominado es al que se le imponen, sean símbolos, sean normas, sean significados. Puede ser implementada dentro de grupos, dentro de instituciones o personas que tienen un objetivo concreto, y ese objetivo concreto se convierte en un dogma, en una realidad o en la única verdad. Esto lo vivimos todos los días y no nos tenemos que alejar hacia la política, no nos tenemos que alejar a los campos religiosos. Esto empieza desde la casa. El hábitus, que es donde se forman estos símbolos, donde se construye esto, puede ser la familia inclusive. Cuando, por ejemplo, en el seno familiar hay un comportamiento ya definido que se ha adquirido en el tiempo de la comunidad que uno trae, de su cultura, de un comportamiento femenino y un comportamiento masculino, de cómo se come en la mesa, de que el futuro para el hijo o la hija debe ser estudiar y llegar a una universidad, ¿sí? Puede ser dentro de un estrato social o inclusive dentro de un entorno educativo. Es decir, con esto convivimos absolutamente
todos los días, inclusive en nuestros mismos gremios, nuestros mismos hospitales y al interior de los pequeños grupos que según nuestras ideologías nosotros mismos vamos haciendo. Estos son ejemplos de lo que vemos todos los días en los entornos educativos, cuando una persona está diferente del contexto que para nosotros puede ser visiblemente estético, es señalada, lo que hoy llamamos gordofobia, la xenofobia, el racismo, por supuesto el fanatismo y el bullying que vivimos en nuestros colegios o en nuestros grupos inclusive. Así constituimos entonces de la violencia simbólica la violencia estética, donde tenemos ya un paradigma de cuerpo simbólico que queremos llegar, que queremos alcanzar, al que nos queremos parecer. Y por supuesto esto ha venido aumentando porque es parte de la globalización, es parte de la introducción de nuevas tecnologías, es parte de la digitalización de la vida, la aparición de las redes, de la participación y de que cada cual pueda ser actor de su propia biografía, por decirlo de alguna manera, van apareciendo cada vez más este tipo de violencias que finalmente son formados y presionados desde nuestra misma sociedad. Hablamos entonces del síndrome dismórfico, que sigue estando subdiagnosticado definitivamente. La población que accede a cambios estéticos, cirugía plástica, cirugía cosmética, definitivamente tiene una incidencia mayor de la presencia de síndrome dismórfico. En la población total se habla que hay un 1.7 a 2.9% de incidencia y que hay un subdiagnóstico pues muy relevante, y con todo esto cada vez vamos a verlo más, y la aparición y el manejo de las redes sociales ha hecho que se empiecen a catalogar o a clasificar diferentes síndromes dismórficos dependiente, ahorita les voy a contar un poquito más, del medio digital o de la alteración que esa persona sufra. Entonces tenemos la zoomdismorfia, que es cuando la persona no está de acuerdo o no está convencida de su apariencia en las redes sociales, o cuando está en una videollamada, el snapshot dismorfia, que es cuando la persona a través de filtros, a través de inteligencia artificial, quiere parecerse a la imagen que proyecta con estas aplicaciones, y la dismorfia muscular, que cada vez se ve más en nuestro contexto. Lo que hemos visto es que países con altos índices sociodemográficos son los países que más síndrome dismórfico tienen, y dentro de las cirugías a las cuales más acceden este tipo de población son las rinoplastias y las correcciones faciales. Hay ciertas herramientas a las cuales se puede acceder para poder diagnosticar o hacer un screening y saber si mi paciente puede ser o es propenso o tiene un síndrome dismórfico o tiene una zoomdismorfia o algo de estos síndromes recientemente descritos. Es importante porque para el evento o el acto anestésico y quirúrgico, el impacto que tiene en estos pacientes con este subdiagnóstico puede traer muchísimos inconvenientes dependiendo de lo que esa persona busque y en la reincidencia de cirugías. Por el mismo tipo, por supuesto. Entonces tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo encontrarnos a un paciente que va para una cirugía plástica reconstructiva como los que estamos viendo en la pantalla, donde el papel de la cirugía plástica cambia, donde su función es reconstruir o restaurar un daño que tiene el paciente asociado a una enfermedad de base o a una condición genética o a un accidente, ¿sí? Donde se ha perdido la funcionalidad de algún órgano, donde de hecho nuestra Constitución protege el derecho de esas personas vulnerables en base a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad a
encontrarnos con esto que lo podemos subdividir como una parte de cirugía plástica, pero para que entendamos un poco la diferencia, es una cirugía cosmética donde el objetivo no es restaurar la salud del paciente, no es devolver la funcionalidad, sino que es alcanzar satisfacción personal, puede ser a través de mejorar una imagen, ¿sí? Para algunos es una justificación porque finalmente la salud está catalogada como un bienestar integral entre la mente y el cuerpo. Entonces tenemos que ver la cirugía estética como un supuesto de medicina voluntaria o satisfactiva, ¿sí? Que puede ser de medios o de resultados dependiendo del contrato al cual ese paciente haya sido sometido, se le haya ofrecido. Es de medios siempre y cuando uno en los consentimientos informados nunca lea, nunca encuentre fotos que comprometan el resultado. Por ejemplo, hay muchos pacientes que llegan, doctor, yo quiero mi cirugía de nariz tal cual, ¿sí? Y si se basan en eso, obviamente eso ya se constituye en la búsqueda de un resultado cuando ese cirujano, cuando ese grupo está ofreciendo el resultado que el paciente está proponiendo. Es de medios cuando usted hace lo posible para que ese paciente pueda obtener su mejor resultado, pero no se compromete con algo objetivo específico, por decirlo de alguna manera. Volviendo a recapitular, no se pretende restaurar la salud del individuo, se va a mejorar es un aspecto físico o estético. En el caso de las tubectomías y todo esto, podemos hablar también de eliminar la capacidad reproductiva, que también el fin tampoco es restaurar la salud, sino que es otro. Y la intervención, entonces, en sí, lleva consigo cierta obligación de resultados por la connotación que tiene. Y entonces podemos estar acá hablando de un paciente versus un cliente, dependiendo de cómo se haya enfocado el resultado, el objetivo, el desenlace buscado con el procedimiento que se vaya a realizar. ¿Hay un rol para los anestesiólogos? Yo creo que definitivamente sí, y ya vamos a hablar. Estar en cirugía plástica, yo creo que para cualquier anestesiólogo es un campo difícil porque pues la contratación que uno tiene como anestesiólogo para cirugía plástica es diferente y varía dependiendo del tipo de cirugía que se vaya a hacer, dónde lo voy a hacer. Tengo que estar seguro de cómo es mi contrato, en qué tipo de clínica o de establecimiento voy a llevar a cabo ese acto anestésico, si cuento o no cuento con los elementos mínimos para poder garantizar un acto anestésico responsable y dar seguridad a ese paciente, aunque la cirugía plástica para nosotros laboralmente tiene unas cosas buenas que puede ser una garantía de pronto de un tiempo libre, de pronto algo no tan estresante. Creo que hay una contraparte que muchas veces subestimamos y a veces también creo que persiguiendo esa virtud de la buena vida, por llamarla así, también perdemos el norte respecto a lo que estamos haciendo. ¿Cómo es nuestra relación con ese cirujano? Yo he trabajado con esa persona antes, podemos hablar, podemos llegar a acuerdos, podemos hacer planteamientos juntos para que con ese paciente podamos llegar a buenos desenlaces o no. Muchas veces los colegas y en los estar médicos hablamos de cuando el cirujano plástico quiere que el paciente tenga 60, 50 de presión para que por supuesto el campo esté súper limpio, pero pues a costa de la perfusión cerebral, de la perfusión renal, y muchas veces en medio de ese rifirrafe, porque nuestro contrato no es el típico contrato laboral que tenemos en otra área que no es cirugía plástica, nos pone en ese riesgo y en ese rifirrafe. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo se habla esto con ese cirujano? ¿Cómo se trabaja en equipo? Porque finalmente lo que nosotros hagamos, recordemos que
esos desenlaces a 30 días van a depender de lo que nosotros hicimos o de las decisiones anestésicas que tomamos en ese momento. Entonces, la incidencia de delirium postoperatorio, de injuria cerebral posterior, tenemos que empezar como a mirar y evaluar punto por punto de la parte técnica que cada uno hace en ese contexto y en ese ámbito de lo que implica un contrato con un cirujano plástico, con una clínica que hace cirugía plástica. Muchas veces pasan ciertos eventos donde hay unas pólizas que cubren esos eventos, pero muchas veces es nuestra contraparte quien se niega a utilizar la póliza, ¿sí? Quiero mostrarles cómo es la valoración del riesgo anestésico y cómo es la valoración del riesgo del cirujano. Esto es un estudio muy interesante que me encontré, donde empezaban a comparar la base de datos del NSQIP que todos lo utilizamos en nuestra práctica diaria, creo que excepto cuando es cirugía plástica, y hay una base de datos que utilizan los cirujanos plásticos para hacer seguimiento de sus pacientes, para auditarse, para mirar la calidad y obviamente con base en eso los sistemas de salud tomar ciertas medidas, para eso es esto, donde encontraron que cuando se utilizaba la base de datos del NSQIP, se veía que había mayores tasas de complicaciones médicas comparada al TOPS, que es la base de datos de seguimiento, que es el tracking que hacen los cirujanos plásticos. Les aclaro que esto fue hecho en las 5 cirugías más comunes que ellos hacen. Generalmente es mama, reconstrucción de mama, retiro de implantes y las úlceras por presión. Cuando hablamos de mortalidad en el NSQIP, el NSQIP reportaba el 0,1%, mientras esta base de datos que utilizaban los cirujanos reportaba el 0,0%. Lo mismo la incidencia de trombosis venosa profunda, pueden ver la diferencia, el riesgo de reoperación y de regresar al quirófano, de infección de la herida, y lo que sí encontraron definitivamente en la base de datos de los cirujanos plásticos era mayor incidencia de dehiscencia de la herida. No medido, por supuesto, en la base de datos de lo que medimos el NSQIP. Entonces, miren, es bien interesante porque uno es llenado por anestesiólogos generalmente, por personas que trabajamos y medimos los riesgos, y el otro es llenado por los cirujanos, ¿sí? Si ustedes la buscan, van a encontrar que también tiene algunos casos o algunas preguntas respecto al género, al índice de masa corporal, si fuma o no fuma, si tiene enfermedad cardíaca, si es fumador, el tipo de cirugía, qué anestesia se le dio al paciente. Pero es para que miremos que ambos tenemos una mirada supremamente diferente y este es el resultado. Y esos desenlaces finalmente nos afectan, por supuestamente, directamente a nosotros. Entonces, es importante a veces que no minimicemos a lo que nos vamos a enfrentar porque simplemente es una cirugía plástica, estética, cosmética en un paciente que seguramente es ASA 1 o ASA 2, que precisamente son los que no se deben complicar y son los pacientes a los cuales les debería ir mejor, pero pues no pasa. Entonces tenemos un rol, sí, yo creo que sí tenemos un rol, porque definitivamente la cirugía plástica hoy en día y más en nuestro país se ha convertido en un problema de salud pública con el cual estamos lidiando nosotros desde la anestesia hasta las secretarías de cirugía plástica y las mismas sociedades de cirugía plástica, el Congreso y hasta la parte jurídica y legal por todo lo que esto encarna y por todos los problemas que creo que ustedes ya han venido viendo, lo que han venido revisando en las mismas charlas de la sociedad y que creo que el doctor Fernando nos contó hace poco. Definitivamente, con todo esto que les cuento y el problema de salud pública que representa, hay una clara
asociación entre los estándares de belleza y la aparición de trastornos psicológicos, alimenticios y corporales que vemos hoy en nuestros jóvenes. Hay una afectación directa de la autoestima, el valor del individuo, que el individuo se atribuye como persona cambia en virtud de lo que las redes promueven o lo que la sociedad construye como bien visto o aceptado, ¿sí? Inclusive afecta las capacidades y la manera de percepción y por supuesto terminan con mayor incidencia de trastornos de depresión, ansiedad, que es lo que está pasando en muchos de nuestros jóvenes, colegios y universidades, lo vemos todos los días. Hay un aumento en el consumo de medicamentos y productos de belleza que prometen eterna juventud, que prometen moldear sin cirugía. Hay aumento de la incidencia de cirugía estética, porque queremos resultados rápidos, no queremos ir al gimnasio, no queremos mejorar la calidad de vida, no queremos cambiar el estilo de vida, pero sí queremos resultados muy rápidos y más fáciles. Entonces de acá surgen unas responsabilidades éticas para nosotros como médicos y por supuesto como anestesiólogos. No me pasa allá. Y lo traigo tal cual como lo venimos trabajando con la Secretaría de Salud, que ha tomado la vocería en muchos aspectos al respecto, y es la importancia que tiene el consentimiento informado en cirugía estética, no solo para el cirujano, sino para nosotros como anestesiólogos. Definitivamente, siempre lo hablo en este contexto de consentimiento informado. Siempre creemos que el consentimiento informado es una herramienta nuestra, es una herramienta legal que nos va a expiar de muchas cosas que pasen dentro de un evento quirúrgico, pero tenemos un error de interpretación de lo que es el consentimiento informado. El consentimiento informado realmente lo que representa es la reivindicación de la autonomía del paciente, ¿sí? Esto es decir, el paciente está diciendo que definitivamente quiere y acepta someterse a ese acto quirúrgico y anestésico al cual se está llevando, se está proponiendo, con las consecuencias y las responsabilidades que esto trae, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros muchas veces no manejamos ese consentimiento informado como tal y para nosotros se vuelve un mecanismo de defensa para nosotros, para nuestra práctica, pero esto es del paciente y es la reivindicación de la autonomía y de la individualidad de ese ser, ¿sí? De hecho, está descrito que esto amerita una consulta, y más en cirugía estética, dedicada solo a ello, donde nos debemos asegurar de listar todas las complicaciones secundarias al acto quirúrgico por parte de los cirujanos y al acto anestésico por parte nuestra. Cosas tan sencillas que muchas veces son las que más se ponen como sangrado, infección, hematoma, hasta las más complejas o las que muchas veces nosotros pasamos desapercibidas y creemos que no importan, importan. Recordemos que hay gran parte de la población que tiene un subdiagnóstico de síndrome dismórfico y que son estos pacientes los que generalmente terminan en litigio y en insatisfacción con los resultados de la cirugía, volviendo a acceder o a caer en una reoperación para volver a intentar conseguir el resultado que ellos desean, que pues por supuesto en medio de este síndrome, trastorno que tienen, nunca no lo van a alcanzar. Y lo más importante, recordemos que en este contexto son individuos saludables que no tienen una indicación quirúrgica para salvaguardar la salud, sino que es la consecución de una mejor apariencia. Acá al lado yo les había puesto esto es más para los cirujanos, una auditoría que se realizó en Estados Unidos, de los estándares que manejaban los centros de cirugía plástica, de los consentimientos informados y de las causas de mayor litigio que tenían, y lo que
el estudio cuenta o esta parte observacional nos cuenta es que generalmente los consentimientos están llenados no por el cirujano que está atendiendo el caso, sino que generalmente o son residentes o son los fellows o muchas veces es enfermería quien lo llena, que eso ya le quita toda la validez, donde no están incompletos y no se mencionan todo esto que les indico en el paral izquierdo, de la importancia de hasta lo más mínimo contemplarlo y de depositar en ese paciente la responsabilidad de lo que está afrontando, porque es una decisión donde él, estando en un estado de salud completo, integral, accede a someterse a lo que implica un riesgo quirúrgico anestésico. Por supuesto, en estos pacientes con síndrome dismórfico es muy importante evaluar esa capacidad de toma de decisiones y como les digo, ya hay herramientas y hay trabajos multidisciplinarios donde hay abordajes por los diferentes actores como estos grupos que nos incluye a nosotros, o sea, no solo enfermería, no solo trabajo social, sino también la parte de anestesia, que tiene que ver obviamente con la prevención de morbimortalidad a los 30 días en su plan de recuperación. Como les venía diciendo, aún en cirugía plástica, donde el paciente más o menos es como un cliente que está pagando por algo a lo que él quiere acceder, ese paternalismo o ese modelo paternalista está mandado a recoger, el paciente sigue siendo agente activo en esa toma de decisiones, debe tener capacidad total en esa decisión, se le debe hablar al paciente del plan de recuperación y de los resultados esperados a corto y a mediano y a largo plazo, y debemos recordar que las responsabilidades en las salas de cirugía son solidarias o compartidas. Entonces, trabajar en equipo y saber cuál es el plan B de la contraparte o qué tiene en mente la contraparte es supremamente importante, creo que para nuestro bienestar y nuestra protección médico-legal. Dentro de los aspectos legales, solo les quería mencionar que nosotros como anestesiólogos tenemos leyes que nos protegen. Recordemos que nosotros y los radiólogos somos las únicas especialidades que están legisladas, así que eso, o sea, nos protege, pero a la vez, obviamente, hace que el cumplimiento de nuestro deber y el seguimiento de la Lex Artis, que es siempre demostrar el deber de cuidado hacia el otro, hacia el paciente, pues sea aún más visible y demandada cuando tenemos un evento o un litigio jurídico. Está el decreto 97 de 1996, donde reglamenta parcialmente la ley sexta de la especialidad nuestra. Está la resolución 4354 del 2012, donde nos dice cómo se debe conseguir el permiso para poder ejercer la anestesia en el territorio colombiano. Y cuando vamos a buscar las leyes que protegen a los cirujanos plásticos, o de pronto no a los cirujanos plásticos, sino a los pacientes, de todo lo que con esta fenomenología surge y en realidad pone al paciente como un ser vulnerable ante toda la oferta y toda la mala información que hay, pues nos encontramos con que solo existe la ley 1799 de 2016 que protege a los menores de procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos, inclusive así los papás lo hayan aprobado o no. Y por supuesto, esta que es de hace 2 años, que la Secretaría de Salud de Bogotá ha estado muy al pendiente y ha trabajado mancomunadamente con la sociedad y con los cirujanos plásticos, que es la ley 2316 del 2023, donde hablan de la prohibición de ciertas sustancias modelantes y el compromiso que deben adquirir las EPS cuando esto pasa. Es importante saber también que estamos llamados en medio de la globalización, la digitalización y cómo se mueve el mundo ahorita,
hacernos partícipes de los medios de comunicación cuando se habla de cirugía estética, los resultados y lo que esperan los pacientes. Como vemos, yo creo que nosotros todos los días en nuestras redes lo que vemos es muchísima mala información, falsa información, donde los pacientes se vuelven blanco fácil, presa fácil de toda la cantidad de información que hay. Y parte del llamado que existe es la utilización de los medios por parte de los profesionales, que son quienes pueden de alguna manera poder hacer algo o poder controlar la cantidad de fake news a las que en este contexto los pacientes pues se ven bombardeados todos los días con promesas de cambios radicales, sometimiento de ciertas cirugías o personas no aptas para este tipo de procedimientos. Entonces, increíblemente, cuando uno revisa al respecto, hay un llamado, de hecho, para que seamos nosotros mismos, tanto los cirujanos plásticos como los profesionales de la salud, en nuestro caso, los anestesiólogos o la parte médica que trabaje en estos contextos, a que intervengan en estas redes y den una información un poco más confiable, más verdadera y poder parar a todo lo que los pacientes se ven sometidos con la cantidad de información que maneja hoy las redes sociales. Esto era lo que les traía, una mirada un poco diferente a lo que estamos acostumbrados del manejo de la parte técnica, que estoy segura que cada uno en su contexto lo hace supremamente bien, porque creo que desde esa parte de alcanzar un acceso a una mejor calidad de vida que queremos todos, muchas veces minimizamos y olvidamos que esto también tiene unos riesgos y que esto también lo tenemos que hacerle una mirada muy ética y comprometida desde la atención que nosotros como anestesiólogos debemos dar. Este QR tiene la bibliografía, la pueden escanear, ahí están los artículos y las revisiones por si a alguno le interesa. Y si hay alguna pregunta, estoy atenta. Muchas gracias, doctora Paula. Tenemos varias preguntas, varias felicitaciones. Y dice, excelente abordaje. Bueno, se propone una encuesta. Sería bueno considerar una encuesta de cirugía plástica y establecer unos valores mínimos. Creo que estoy de acuerdo, pero es un punto que habría que discutir mucho como grupo. Hay un comentario acá, excelente abordaje de este tema tan importante. Y hay una pregunta, ¿hay alguna reglamentación o literatura acerca del número de procedimientos a permitir realizar en un acto quirúrgico que obligue al anestesiólogo a no permitirlo por cuestiones legales? Bueno, yo creo que el número de procedimientos es como, a ver, desde mi experiencia, en algún momento de mi vida que hice cirugía plástica, muchas veces uno llegaba y ese mismo día conocía a su cirujano plástico, o sea, o es mi experiencia, no trabajé mucho tiempo, pero sí pienso que es un ambiente un poco diferente a lo que vivimos dentro de un hospital todos. Muchas veces conocemos a ese paciente en ese momento porque no hemos tenido la oportunidad de hacer una valoración preanestésica 24 horas antes, ni de realmente valorar los riesgos como deberíamos, que es parte del deber de cuidado y de la lex artis como anestesiólogos que deberíamos exigir, pero uno entiende que a veces este tipo de contratos y este tipo de no es que la hora te vale esto y la segunda hora no sé cuánto. Entonces, obviamente, esto para algunos puede ser caer en ese lado oscuro que uno muchas veces no quiere caer, pero pues por supuesto que representa también otras cosas buenas. En ese contexto, yo creo que eso depende de la valoración que se tenga con ese paciente, el estado del paciente, de si es un sitio que permite una cirugía ambulatoria o es un paciente que se puede quedar hospitalizado, si es un sitio que tú tienes para poder
acceder a mínimas cosas en el caso de que presentes una crisis anestésica, ¿sí? Pero yo creo que eso lo determina uno es con la valoración de ese paciente, hablando con el cirujano. No conozco el contexto en el que el colega esté trabajando, pero lo que digo, muchas veces uno llega y es la primera vez que uno conoce a ese cirujano, pero yo sí creo que hablar con el cirujano inicialmente, tener un plan en conjunto y decir, venga, hasta acá, y obviamente mirar el comportamiento de ese transoperatorio y la prevención de lo que pueda pasar es lo que te va a decir en algún momento, mire, o paramos o vamos a tener serias complicaciones, ¿sí? Porque recordemos que finalmente nosotros somos el último filtro, ¿sí? Eh, Nuestros cirujanos muchas veces se vuelven muy técnicos y quedamos nosotros con esa parte de seguridad, calidad y de protección a ese ser que finalmente queda vulnerable ante todo. Muchas gracias, doctora Paula. Hay otras felicitaciones también más en el chat y tengo otra pregunta por chat. Dice, pues que se observa, hemos tenido como una preocupación en que si bien el consentimiento informado es un aspecto tan importante de la evaluación, ¿por qué no siempre se le informa al paciente las posibles complicaciones que puede tener? Entiendo que la pregunta va un poco en el sentido de que puede ser contraproducente también para nosotros no explicar las cosas o no decirlas. Yo sí creo, pero creo que responsablemente, obviamente hay unas complicaciones dependientes del acto quirúrgico que le corresponden al cirujano, pero hay unas complicaciones del acto anestésico, incluida la morbimortalidad 30 días que depende de nuestras decisiones, que sí son nuestro deber explicar ampliamente. A veces minimizamos nuestro quehacer, a veces minimizamos, es una sedacioncita, es una anestesita, es un mascaracito, pero realmente yo vuelvo y lo digo, este tipo de cirugía no es una cirugía con el fin de restaurar la salud de alguien, diferente a las fotos que les mostraba al principio. Esto tiene otra connotación diferente y en ese contexto y en medio de ese consentimiento informado, el paciente debe asumir el tipo de responsabilidad que él está tomando al someterse a un riesgo que no necesita, que es innecesario cuando lo vemos de esa manera. De pronto ser tan radical con el paciente no, es, no, es, no es lo ideal, pero porque lo que les decía ahorita, de pronto muchas veces eso está respaldado en el bienestar mental de ese paciente, pero aún así el paciente se está sometiendo a unos riesgos no necesarios para la restauración de la salud, que en muchas veces el fin o de una cirugía o de un acto anestésico o de cualquier intervención que cualquier parte del talento humano en salud realice. Entonces, es entender que esto es cirugía cosmética, que la connotación es diferente y creo que a través de ese consentimiento informado que está diciendo que el paciente reivindica su posición, hay que decirle que está asumiendo ciertas responsabilidades con él y a lo que se viene a someter. Bueno, tenemos otra pregunta más. Dice, buenas noches, excelente presentación, doctora Paula. ¿Qué concepto tiene con respecto a dar anestesia para la realización de tatuajes en clínicas habilitadas? Estábamos hablando ahorita con el doctor Restrepo del tema y definitivamente todo eso hace parte de la cirugía cosmética, o sea, del cambio o del paradigma que venía siendo la cirugía plástica reconstructiva, que empezó siendo una cirugía salvadora en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial y que fue desarrollándose en el tiempo hasta, por supuesto, llegar a esta parte de cirugía cosmética, por llamarlo así, y diferenciarlo un poquito. Esto hace parte de lo que como sociedad y como civilización venimos viendo, venimos cambiando. Esto es parte de la globalización.
No sé si recuerdan que hace algún tiempo, lo hablamos ahorita, doctor Restrepo, los tatuajes eran mal vistos, los dermatólogos hacían dermabrasión, inclusive a uno le pedían anestesia para hacer dermabrasión porque era algo muy doloroso. Pero vuelve y juega, esto es una satisfacción personal, realmente somos nosotros los llamados si vamos a intervenir, hacerlo de la mejor manera y en una clínica habilitada con todo, donde uno pueda garantizar que si pasa algo, porque si no pasa nada, todo es perfecto, pero realmente nuestra verdadera función es poder manejar el tipo de complicaciones que aparecen en cualquier momento cuando pues nos vemos abocados al manejo de una crisis anestésica en cualquier contexto, porque esos pacientes son pacientes sanos realmente en una sedacioncita, como le diría uno, o el tatuador o el cirujano plástico, que no está exenta de ningún absoluto riesgo. Bueno, el doctor Restrepo tiene la mano levantada, doctor Restrepo. Si alguien más tiene la mano levantada, no siempre lo logramos ver. Entonces, si por favor pasa que tiene la mano levantada y no lo veo, pues puede hablar libremente. Complementar esto que está diciendo de los tatuajes la doctora Paula. Acabo de colocar un enlace de las recomendaciones publicadas a principios del mes pasado de la ASA sobre anestesia para tatuajes, en la cual más o menos son las mismas recomendaciones que nuestra sociedad dio el año pasado. Las secretarías de salud están muy interesadas en que esto se haga de una vez algo legal, o sea, que se escriba una ley o se haga una resolución en qué se debe hacer y qué cosas se deben llenar. Uno de los peros que tiene es que los tatuajes no están en ningún lado como procedimiento de salud. Pero la recomendación por ahora que se les da y que sigue dando la SCARE y que damos nosotros es no den anestesia, sedación, lo que queda para tatuajes por fuera de un sitio que no esté habilitado. O sea, preferiblemente un quirófano, con todas las garantías, con todo lo posible. Recuerden que muchos tatuajes, como me comentó el doctor Pedro Ibarra en una entrevista preanestésica de un paciente, la gente le dice, anestesia, no, sí, me acaban de dar una sedación de 10 horas boca abajo para un tatuaje. Entonces, no son cosas fáciles. Entonces, en estos casos, la prudencia y la seguridad, mientras hacemos la legislación y por favor, cualquier observación, cualquier cosa que podamos aportar sobre este tema de los tatuajes que nos interese, por favor, escriban a comunicaciones@cundinamarquesa.org, a gestorgenial@cundinamarquesa.org. Lo que podamos mejorar. Es mucho mejor legislarnos nosotros y no que nos lo impongan desde afuera. Gracias. Sí, también un poquito complementando, doctor, es que muchas veces los tatuajes, por la magnitud y la gran cantidad de intervención que requieren y el dolor y demás, pues nunca lo he hecho, pero ahí se utilizan bloqueos regionales, se utiliza todo tipo de anestesia, y pues sí es un importante punto a tener en cuenta, que vale la pena que se discuta, se legisle, pues como usted lo dice, en cabeza de nosotros mismos mejor. Bueno, en este momento pues no veo otras preguntas. Muchas gracias, doctor Restrepo, por compartir el link. Solamente hay que, si ustedes quieren ver el link, es solamente copiarlo desde el chat de la reunión. Creo que pues si no tenemos otras preguntas, vamos a ir pues cerrando, dado el tiempo. No sin antes, doctora Paula, agradecer nuevamente su espacio, su tiempo con el que nos ha apoyado en esta reunión mensual. Gracias por compartirnos esas experiencias y conocimientos, y a todos también por participar en esta noche. Recuerden que esta reunión es pues precisamente para todo el gremio. Doctora Paula, muchas gracias. Gracias, Darwin, por la invitación, doctor Restrepo, y a toda la sociedad y a todos por acompañarme.
Muchas gracias. Espero Doctora que Paula. haya sido útil. Sí, señora. Siempre es muy importante dar miradas éticas, aspecto que a veces dejamos de lado muchas veces en nuestro día a día, pero que es extremadamente importante y que es yo creo que va de la mano con la forma de ejercicio de nuestra profesión que siempre hemos llevado y es más o menos lo que nos enseña. Y es una cosa que tenemos muy olvidada y que tenemos que ir rescatando poco a poco. Gracias a todos por su asistencia. Les agradezco mucho el tiempo. Gracias, doctor Cohen. Gracias, doctor Restrepo, y a todos por participar. Bueno.